Una tanda un poquito más cortita porque tuvimos un pequeñito inconveniente técnico y vamos a entrar a una entrevista similar a la que tuvimos la semana anterior. Medanenses viajeros por el mundo. La semana anterior tuvimos la visita de Sebastián Villalba, becario universitario en Italia, y hoy tenemos la visita de Pedro Stefanasi, que también estuvo paseando por Inglaterra para, al igual que lo hizo Sebastián, perfeccionar su conocimiento de la cultura y el idioma inglés. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Henry? Buenas noches a vos y a toda la gente, un gusto estar acá. Bueno, Pedro, a ver, ¿cómo fue esa experiencia? Primeramente, ¿a través de qué instituto y cómo se organiza el viaje? Es por intermedio, por lo menos de parte nuestra, de parte del Instituto Sherlock Holmes de Bahía Blanca, una entidad en la cual se puede estudiar inglés, ¿sí? Que se hace un contacto con una persona que trabaja en la ciudad de Buenos Aires para las escuelas Bell de Inglaterra. De hecho, en el verano inglés, temporada de descanso para los chicos que viven y estudian obviamente allí, existen estas escuelas que, entre otros cursos, permiten realizar cursos justamente que son intensivos, ¿sí? Para aprender el idioma inglés, que es justamente este curso que tomamos nosotros, ¿sí? Y esto implica que vos te anotás y tiene un costo para solventar el pasaje y la estadía. Es un costo, primero obviamente aparte está el pasaje del avión, después allí ese instituto te permite ese curso, obviamente el curso que son 15 días de estadía. Nosotros estuvimos el curso de adultos, el grupo de adultos mejor dicho, en Cambridge, una ciudad que está a 1 hora de tren de Londres, la capital inglesa, y además en la primera semana realizamos un tour, un paseo por diferentes ciudades de Inglaterra, de Escocia y de Gales. Está todo muy cerquita, porque yo supongo que te tomás un tren 1 hora, y cambiaste de Inglaterra a Gales o de Inglaterra a Escocia. Nosotros 2 horas... Lo hicimos en micro, ¿sí? Diferentes días, un día conocíamos una ciudad, otro día otra, ¿sí? Bueno, justamente los hoteles en los cuales nos hospedábamos en esa primera semana también estaban incluidos dentro de ese paquete que te mencionaba antes, ¿no? ¿Qué tipo de hoteles son? ¿Son así más bien familiares? ¿Son...? Porque uno tiene la idea de que en Europa existe esta cultura de las posadas familiares donde la gente está más acostumbrada a tratar con el turismo. De hecho, en Inglaterra reciben entre 50 y 70 millones, dependiendo del año, 50 a 70 millones de visitantes por año, muy acostumbrados a los circuitos turísticos y a tratar con el turista, y a que en casa se especializan en tener 2, 3 habitaciones y un comedor y reciben turistas de paso. Digo, ¿este fue el caso o fueron hoteles? En este caso fueron hoteles. Generalmente, en la gran mayoría de los casos, eran hoteles que estaban a la vera de la ruta, ¿sí? Y nosotros ingresamos con el micro así, nos quedamos esta noche o 2 noches, dependiendo de lo que decía el tour, y estábamos allí en esas noches. Había algunos hoteles, como por ejemplo en Edimburgo, en Escocia, la capital de Escocia justamente, que el hotel estaba dentro de la ciudad. Pero generalmente eran hoteles de una misma cadena que estaban a la vera de la ruta o alejados del pueblo. ¿Cómodos los buses para viajar? Sí, muy cómodos, sí, señor. Lo mismo que los trenes, el avión también obviamente muy lindo, pero los trenes también muy cómodos para viajar. Las rutas supongo que deben tener autopistas principales, pero también hay rutas asfaltadas más angostitas que son más de tipo local, ¿no? Exactamente, y en su gran mayoría, como vos decías antes, son autopistas, sí señor. Sí, autopistas. ¿El tránsito cómo es? El tránsito, obviamente, para un extranjero que va por poco tiempo, es caótico, raro. Circula por la izquierda. Por la izquierda, exactamente. Es uno de los pocos países, con Australia también, que el lado de circulación es al revés que en el resto del mundo, por lo que se dificulta un poquito los primeros días. Después te aclimatás, obviamente. De hecho, permitime, la gente circula mucho en bicicleta, ¿sí? Y te recomiendan
no tomar bicicleta, ¿sí? No andar en bicicleta si no estás muy acostumbrado al tránsito y al manejo de las bicicletas, ¿sí? Así porque te puede generar algún conflicto también. Porque son muy estrictos con el Sí, lugar sí. que ocupan las bicicletas. Son muy estrictos en todo, te diría. En todo. En todo, en todo. A ver, si Hay a vos se muchas te ocurre reglas. cruzar la calle por la mitad de la cuadra, ¿podés hacerlo? No, no, Bien. no. ¿Por dónde Hay lo haces? por la esquina. La Como debe senda ser en todos peatonal. lados, por la senda peatonal. Zebra claro. crossing. Exactamente. De hecho, hay botoncitos, unas máquinas con botoncitos, ¿sí? En postes, en las esquinas, para que el peatón presione ese botón y allí le llega su momento, tiene su momento. El peatón, está el clásico semáforo verde y rojo. Cuando el semáforo se pone en verde, para el peatón, que está el peatoncito en verde, ahí podés cruzar. Antes no cruces, porque obviamente no se puede, nadie va a parar si no se puede, Sí, ¿no? sí, pero cuando está habilitado el peatón, Obviamente, cuando es el ahí momento se de- para todo y pasa el peatón, Bien. lógicamente. Eh, Están los autos, las bicicletas y el peatón, te diría. Claro, Sí. está bien. ¿Qué encontraste, por ejemplo, en cuanto a las comidas? ¿Son muy raras, muy distintas o te pudiste adaptar Come rápidamente? muy bien, se come muy bien. Las comidas son similares a las de aquí. Durante el... ¿Qué predominan? ¿Las carnes rojas, las carnes de pescado, las verduras? Verdura, pastas, carne, se ve por allí bife de lomo, por allí también pescado, sí. Hay una variedad grande, de hecho lasañas muy ricas he comido. Lasañas muy ricas. Por allí se pasan un poquito con el picante. ¿Sí? ¿Sí? No sé qué sustancia es que le echan, pero en un momento tuvimos que requerir un tanque de agua para pasar el picante que tenía un pollo, ¿sí? En el colegio, pero bueno, después se puede comer muy bien. Entiendo que no lo habrán hecho ustedes, pero son muy afectos a la cerveza. Una cerveza muy particular que tienen los Sí. ingleses, que es distinta a la lager alemana, pero muy Sí. particular y muy cerveceros los ingleses. Sí, exactamente. Sí, hemos tomado cervezas de diferentes tipos. De hecho, fuimos también a un bar de Eagles en Cambridge, que es un bar famoso porque allí fueron los soldados británicos Sí. cuando antes de ir a la Segunda Guerra Mundial, Sí. fueron a ese lugar y está todo el techo firmado. Lamentablemente creo que no hay imágenes de eso, de las que traje, pero está todo el techo firmado y es un lugar clásico y obviamente cerveza por doquier. Lo que sí, a los locales donde se consume bebidas alcohólicas, a las 11 de la noche ya cierran los pubs y las discos, los boliches de aquí. A las 2 de la madrugada ya cierran también. Está la clásica campanada para pedir la última copa. Exactamente, Claro, exactamente. eso es Yo ahí riguroso. no llegué, porque a las 6 de la mañana en punto, todos los días, los 20 días, nos despertábamos. Ah, O muy sea bien. que tampoco muy tarde podíamos andar. Claro. Así que entonces, primer semana fue, digamos, de paseo. Paseo, de aclimatación. conocer, exacto. Y de Conocer ver un diferentes poco la lugares. cultura y el desenvolvimiento. Exacto. Porque también esta escuela con la que fuimos, el Sherlock Holmes de Bahía Blanca, propone en diferentes años temáticas, ¿sí? Esto era conquistadores en la temática de este año, bueno, y así nos enseñaban diferentes lugares. En Edimburgo creo que fue la ciudad que más me impactó a lo largo de esa primera semana. Los edificios son realmente bellísimos. Verlos, por allí una foto no dice mucho, pero verlos Claro, son espectaculares. Estar viéndolos. Exacto. Es mucha historia. Claro. Mucha historia junta. Y uno dice por allí cómo habrán hecho estos edificios, la perfección que tienen. Cómo se construyó hace Exactamente. 500 años. Exactamente, exactamente. O más también, ¿no? Y más también. Sí, no hay que olvidarse que las Islas Británicas tienen presencia de mucho tiempo, del Claro. tiempo de las tribus, hasta que Ujú. llega el Imperio Romano y ya hay Exactamente. testimonios edilicios de esa época. De hecho, en una de las fotos está el muro de Adrián, que se le llama el Adrian's Wall, que es un fuerte romano, según nos Claro. explicaba la guía. Evidente, Ujú. la presencia ahí de los romanos. Vamos a empezar a ver algunas fotos que nos vas a describir, Pedro. ¿Cómo no? A ver, de los lugares, por ejemplo. Esto es en York, es la primera ciudad que visitamos el mismo día que llegamos, el domingo 23 de junio.
Esta ciudad, York, es famosa porque allí estuvieron, en esa parte por lo menos, los vikingos. De hecho, hay un centro vikingo en esa ciudad con muchas visitas durante el día. Esa es una de las catedrales de York, imponentes. También todas las iglesias anglicanas en su mayoría, como es el culto allí en Gran Bretaña. Región oficial, región de Estado. Exactamente. Son realmente bellísimas, cómo están hechas por dentro. Es una de las fotos, ¿sí? Después, vamos a la siguiente. muy bien. Esto es también en York, es en la calle Jambles, número 1. Según nos comentaban, es la primera calle de la ciudad, del pueblo, ¿sí? Una curiosidad también. Shameless, sinvergüenza. Exactamente, sí. Ajá, mirá, son sinvergüencitas los vikingos. ¿Así se llama la calle? La calle de los sinvergüenzas. Número 1. Te digo, tenemos unos cuantos para mandarle de acá. ¿Entendés? Si agarramos los diarios los últimos 10 días, le llenamos la cuadra, loco. Esa es entonces la calle, la principal. Esto es en la ciudad de Durham, que es la segunda que visitamos. También iglesias imponentes. Esto era tal vez una catedral, también lo que más se destacaba de la ciudad, ¿no? Clásica, o sea, la edificación es muy clásica de las catedrales británicas del medioevo, con esas dos columnas y una nave central, son muy propias del lugar, ¿no? Además, el verde que se ve, bueno, eso es justamente el muro de Adrián, un fuerte romano como el Fortín Mercedes también de aquí. Claro. Bueno, también solo que el Fortín Mercedes tiene 180. Claro, este tiene un poquito más. Un poquitito más nomás, claro. Tiene unos 1200. No, ¿qué digo? Si es de los romanos debe tener 2000 años. 2000 años, sí. De hecho, en uno de esos lugares, esto es una ciudad, ¿sí? De los romanos, y en uno de esos lugares se colocaban los soldaditos para ver por diferentes lugares cuando venía el enemigo, ¿sí? Y también te digo, es muy comercial todo este tipo de lugares, ¿sí? Estos lugares históricos. Porque hay que pagar una entrada para ir a verlo. No, en este caso no había que pagar entrada, sino que a la vera, ¿sí? Al pie de esos lugares, hay negocios de souvenirs, en todos lados. Los souvenirs allí están siempre firmes, en todos lados. Estamos viendo que todos los días son más bien nublados. Sí, esta es la parte norte de Inglaterra, que es, por lo menos cuanto al clima, nublado y lluvioso. También te diría, difiere mucho del sur, de la parte sur, que es Londres. A ver, ¿por qué más al norte está el clima así? La cercanía con el Polo Norte seguramente permite eso. El Mar del Norte, aparte la altura, los Highlands, donde están los escoceses, los Highlanders, ¿no? Exacto. Bien, seguimos viendo algunas fotos más de lo que son estos viajes. Esto es en Edimburgo, la foto anterior. La foto anterior, ¿qué estaban haciendo ahí? Eso es en Edimburgo. Es un tour de misterio y terror, que le dicen. ¿Y es terrorífico, de verdad? No. Es el clásico, el típico humor inglés, ¿sí? En el cual hacen diferentes payasadas. Claro. De hecho, uno de estas personas miraba hacia arriba del lugar, del edificio, como que nos iban a tirar algo desde arriba. Y apareció un buen hombre desde abajo con un balde con agua para empaparnos. Mira qué bien. Entre otras cosas, nos tiraban chasquibún. También la pasamos realmente muy bien. Caminamos mucho también. Mirá qué rara la anterior. Que veíamos. Vamos, no me dejes comentar. Se apuró mucho. Se aceleró eso. Esto es Gretna Green. Estas esculturas tan raras. Esto es para las parejas. Es un lugar romántico. Allí este símbolo, esa figura, esa escultura, simboliza la unión. ¿Sí? Allí van las parejas. Sacan la foto como símbolo de su amor. También se festejan bodas allí en ese lugar. ¿Sí? Es muy interesante. A la siguiente. A la siguiente también, ahora sí. Vamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Bueno, esto es The Cavern, el clásico bar de los Beatles en Liverpool. The Cavern. Sí. Mirá vos, la caverna de los Beatles. Exactamente. Es muy lindo. Por allí uno que no es tan fan de los Beatles, a mí me encantó estar en ese lugar.
hay grupos, bandas musicales, claro, tributos a los Beatles. Tributos a los Beatles. Está todo allí de los Beatles. Liverpool, digo, es los Beatles en cuanto al comercio, el turismo, los Beatles y el puerto. ¿Sí? Claro, no hay mucho más en Liverpool. Claro. Pero así eso es uno de los lugares símbolos. Entonces también está el museo de los Beatles. Esto está bueno para hacer un juego. Si alguien adivina o dice correctamente el nombre que se ve allí arriba mío, eso que está todo allí, esas letras, esa sarta de letras, claro, es el nombre de la localidad. Llanfair para los amigos. Después claro, es imposible definir, es un nombre galés. ¿Sí? Claro. Es en Gales. Una señora que el amigo Alessiani Diego me hacía una broma como que era mi novia por Facebook, una señora grande, decía, dijo el nombre. ¿Sí? Perdón. Sí. ¿Tenés un romance con una señora mayor? No, porque yo me olvidé de aclarar quién era esa mujer. Perdón, no. Señor, ¿dónde está usted acá? ¿Pedro tiene un romance con una señora mayor en Gran Bretaña? ¿En Gales? No, en Gales, una galesa. ¿En Gales? No sé, usted después lo vamos a comentar después. A chequear por el Facebook. Lo vamos a chequear en futuras ediciones. Bien. A ver, continuamos con las fotos. Esta señora justamente... Sí, seguimos con la señora. Dijo el nombre, pero empezó a decir cosas tan raras que en un momento pensamos que estaba devariando. Claro, porque no habla inglés. Claro, exacto. Y dijo todo ese nombre. En galés. Claro. Dijo todo ese nombre y cuando por allí dijo el Ogogoch del final, ahí dijimos no, es el nombre que está diciendo. Claro. Así que entonces el sobrenombre es... Llanfair. Llanfair. Sí, Llanfair para los amigos. Qué lindo castillo. Ese es el castillo de Carnarvon, también en Gales. Y así eso que vemos en el medio es donde coronaron a Carlos de Edimburgo, ¿sí? A Carlos de Inglaterra, perdón. Allí justamente... Claro, porque Carlos es el príncipe de Edimburgo. Exactamente. Es Carlos, su título de Edimburgo, exacto. Nobiliario hasta que se convierta en rey de Inglaterra. ¿Se convertirá? Yo creo que me parece que para la abuela le va a pasar por arriba. La abuela y pasa a William. Sí. Para mí que sí, porque ni cara tiene de rey el pobre infeliz. Por lo menos en Inglaterra le tienen mucha fe a que lo pasan a William. Sí. Eso es otra iglesia también en Chester, otra ciudad, allí en el Reino Unido, también como para que se pueda ver, ¿no? Esto es el castillo de Warwick, también en Inglaterra. Muy también, propia la forestación y el verde de la campiña inglesa. Sí, también bastante nubladito y siempre muy con alguna nubladito. Soznita. Y aparte de que llueve mucho, llueve todos los días, los muchachos le agregan riego por aspersión. Qué bien. Como para que el verde continúe, ¿no? Claro. Como para que no se vaya al verde. Para los amantes de la cultura, esto tiene una simbología muy importante porque es la casa donde nació Shakespeare, William Shakespeare, en Stratford-upon-Avon, según el nombre. También me tuve que enguarezar bajo un techo porque llovía copiosamente. Mirá. Y temía por mi cámara, sinceramente. Así que bueno, también está esa foto. Vamos a ver cuál es. En realidad hay muy pocas cosas que se conocen sobre William Shakespeare. Se conocen pocas cosas. Sí, pero el hecho de que sepan que haya nacido ahí ya es un logro. Es interesante. ¿Qué estamos viendo Esto, ya vemos el sol. La pileta. El sol, que es importante. Estos son los baños romanos de Bath. ¿Sí? También algo interesante. También, obviamente, una obra milenaria. Se ven las propio de la cultura romana. Exacto. Los romanos tienen mucha influencia. ¿Es agua termal? Agua termal, sí. De hecho, también hay negocios de souvenir a la salida de esos lugares y abundan las cremas, ¿sí? Con esas propiedades termales. También es un lugar muy, muy lindo. El agua está verde, pero es porque es agua termal muy sulfurosa, supongo. Exacto. Debe tener mucho azufre. Sí, señor. Muy bien. Stonehenge, mirá, el famosísimo monumento que uno ve estas piedras y dice, bueno, son las piedras y ¿qué habrá alrededor? ¿Qué hay alrededor de ese lugar? Campo. Está en el medio del campo. Nada te hace indicar que así está Stonehenge. Pero cuando llegas, no es solamente eso. Hay un circo, una parafernalia armada muy interesante, con lugares que venden agua. Aquí ya se precisaba el agua, pero para tomar, ¿sí? Porque ya el calor abundaba. Hacía mella también en nuestros cuerpos. Pero eso es Stonehenge.
Entonces, un lugar muy lindo, bueno, obviamente. Había que ir a una cancha de fútbol. Para un futbolero como yo, cuando me dijeron que el tour incluía la cancha del Manchester United, me emocioné ya en Bahía Blanca. Y estaba esperando que llegue ese momento. Un lugar muy Ver un lindo. partidito no, porque no, la liga no partido se está jugando. todavía no. Partido Claro. todavía no. Eso es un árbol que cuando se le cae la manzana a un famoso pensador, filósofo inglés, seguramente usted lo debe saber. ¿Es el árbol de Isaac Newton? Exactamente. Pero ahí mire me está, usted, ahí me ¿todavía gusta está el árbol de Isaac más. Newton? Bueno. ¿Vive ese árbol? No. Ah, es porque una yo réplica veo, igualita. pues yo veo que tiene unas raíces medio raras. Sí, el no, árbol de ese Isaac es un Newton. árbol que no es el de Newton, simula ser, es idéntico, pero obviamente por el tiempo no es Claro. el mismo. ¿Pero dónde está situado? Eso es en Cambridge. Ah, en Cambridge, bien. a la vera de unos colegios. Bien. Ese es el río Cam, que es el río que le da el nombre a la ciudad de Cambridge, que es justamente Cam por el río, Cambridge, Bridge por los por el puentes. puente, Sí, claro. es lugar, eso se llama punting, eso que se ve ahí por el río, esos botecitos. Sí. Es el punting que se practica allí, es el paseo que se hace, ¿no? Claro. Es un paseo realmente muy lindo. Vamos a ver más imágenes también de esto. Están atrás de los colleges, que son como... Todos dependen de la Universidad de Cambridge, ¿sí? La Universidad de Cambridge y las universidades, sobre todo las más conocidas, no es un solo edificio. Claro, evidentemente. Son varios. Tienen ¿sí? varias Justamente, dependencias. Claro, justamente allí en Cambridge, eso es la parte de atrás del King's College, uno de los colegios más famosos y más onerosos, más Lo que pasa caros. es que tener los colegios previos a la universidad. Claro. No tener los colegios que Exacto. aquí llamaríamos de tipo secundario antes de entrar Exacto. a nivel universitario. Y justamente el King's College es el colegio donde asisten aquellos hijos de la realeza o de la clase, pero altísima, de Inglaterra, Claro. porque la cifra para que sale por mes es de unos 200.000 libras por mes. Epa. Es un poquito caro el colegio, pero bueno, está bueno. bien. Seguimos viendo más imágenes Sí. de Cambridge. Esto es la escuela, justamente, donde estuve estudiando. Y acá no podemos conseguir que la cooperadora cobre 50 pesos. La pucha, ¿eh? Claro, está bien. Con un patio, como vemos, también realmente muy lindo. Allí lo estamos viendo, ¿sí? Claro. Ese Muy es bien. justamente el curso, el aula, la pantalla electrónica, ¿sí? Con una lapicerita. Es una computadora en una pantalla gigante con un proyector. Allí Claro. tienen los mismos, por ejemplo, ¿no? Los mismos libros que nos daban en papel, los profesores los tenían en la computadora. Entonces iban trabajando Claro, exacto. en Eso es simultáneo. la parte de adelante, el ingreso al Homerton College, que es la residencia donde nos hospedábamos. Ujú. ¿Sí? Esa es la parte de adelante. Entonces, ese es el lugar donde tomábamos el desayuno, allí al fondo. Ujú. Es el lugar impresionante, impactante, donde tomábamos el desayuno y también la cena. ¿Sí? Después de un largo paseo, bien cansados, a cenar. Exacto. Si alguien por allí vio seguramente la película de Harry Potter, bueno, el salón donde tomábamos justamente la cena y el desayuno es similar, es un salón larguísimo, Ujú. con cuadros de diferentes rectores, y allí estaban las mesas también largas, ¿sí? Diferentes sillas, y allí entonces podíamos alimentarnos. Ese es el frente de la residencia donde estábamos, el ala donde estábamos, ¿sí? Del ala Alojados. este, exactamente, West Bien. House. Esto ya es Londres. Eso es la estación de King Cross, también un lugar protagonista de la película de Harry Potter. Es la estación central de trenes y subtes de Londres. Ujú. Es inmenso, inmenso ese. Es un mundo de gente ese lugar. Londres también. Eso es justamente el subte. Ya estamos en el subte. La estación de King Cross, también eso es Trafalgar Square, una de las plazas centrales de Londres, Sí, señor. con el edificio de la Biblioteca Nacional de Londres al fondo. Ese lugar es el comienzo de la avenida que desemboca en Buckingham Palace, en el Palacio de Buckingham. Por el medio es el único lugar que no se puede transitar. De hecho, seguramente la gente en sus casas puede ver que hay rejas, y por ese lugar, según nos explicaban,
nuestras guías, pasa la reina. Solamente puede pasar la reina en su carruaje cuando, por ejemplo, inaugura las sesiones del Parlamento, ¿sí? O sea que... Tiene un lugar de paso exclusivo. De la reina. Después por el costado, sí, obviamente transitan los autos. Pasa el resto de los mortales. Exactamente. ¿Por qué está esa avenida así, tan vistosa, con las banderas del Reino Unido, con el fondo de Buckingham Palace? Porque, obviamente, por estos días, dentro de muy poquito, se cumplen 60 años de la asunción de la reina de Inglaterra, de la reina Isabel. Y obviamente está todo embanderado Londres por ese festejo tan y evidentemente importante. Habrá un desfile importante y ya lo estarán ensayando. Exacto. Bueno, en ese momento había mucha gente porque justamente esa es la parte de atrás del Palacio de Buckingham, donde está la Guardia Real, y de hecho hubo un desfile. Justamente llegamos para el desfile de la Guardia Real, que lamentablemente, bueno, no pudimos... un cambio de guardia. El cambio de guardia, exactamente. Ahora en otra imagen... Bueno, por esos balcones se asomó después de su casamiento el rey... No recuerdo, el príncipe Guillermo. No recuerdo si es en la parte de atrás o en la adelante que se asomó. Creo que es en la de atrás. Sí. Sí, porque estaba congregada toda la gente y hubo un desfile aéreo incluso. Y ahí tenés, mirá... Eso era la Guardia Real. El desfile de la claro. Guardia Real, impactante, mucha gente también. Bueno, símbolos de Londres. En primer plano, uno de los clásicos micros rojos de doble piso. El famoso Big Ben, que también me impactó verlo, me encantó. Y atrás se ve el Ojo de Londres, el London Eye, que es como la vuelta al mundo, unas veces más grande. ¿Sí? Se ve... Claro. Hay una vista impresionante de Londres. Es una calecita parada. Es una calecita parada, sí señor. Pero bueno, alta. Este soy yo, como podrán ver. Al fondo, el río... ¿Quién es el de enfrente? ¿Quién es este chico? ¿Quién es el que está al lado del Támesis? Traté de no poner fotos mías, pero bueno. Harry Potter. ¿Será Harry Potter? No era. Me saqué los lentes, si no era Harry Potter. El Támesis. El Parlamento sobre uno de los costados. Sí. Y allí se ven dos tolditos de diferentes colores. Sí. Son restaurantes. ¿Sí? Bueno, uno de que van los lores, otros los comunes. No se juntan. Ni para comer se juntan. Qué bien. De hecho, la reina tampoco se junta con los comunes. No puede. Porque sea la reina no puede. O sea que al final uno piensa tan civilizados y con esas costumbres. En ese caso no. Allí está. El mismo personaje nefasto y la Torre de Londres. Bueno, no es para tanto, Pedro. Bueno, está bien. La Torre de Londres hay que recordar que era un presidio. El puente de Londres, perdón. La Torre de Londres es el presidio. Allí está el puente. Claro. El puente de la torre. Claro. Ese es. ¿Sí? El Tower Bridge. La Bala, un edificio también ícono de la estructura, de la arquitectura de Londres, de la nueva arquitectura, obviamente. Se ven en las películas de James Bond. Exactamente. Estos son los jardines del Museo de Victoria y Alberto. También un museo realmente muy lindo, ¿sí? Que lamentablemente no había guía en ese momento y por allí lo pasamos como medio de largo, ¿sí? Porque uno ve las cosas, pero no es lo mismo, ¿no? Autoguiado, lo viste y nada más. Exactamente. Ese sí, es la Torre de Londres, donde justamente encarcelaban a los traidores. De hecho, no está en estas imágenes, pero sí, por ejemplo, en mi Facebook, que allí justamente fue el destino final de Ana Bolena, ¿sí? Que la llevaron gentilmente en un barquito por el río, la ingresaron por la puerta de los traidores acá, y allí llegó su Poné la final. Cabecita acá, claro. Por traición, justamente, ¿no? La llevaron allí a Ana Bolena y otros cuantos más. Este auto seguramente transportaba... No sé si no ejecutaron a María Estuardo también ahí. Creo que sí. La otra reina, la otra... Sí. Ejecutaron a varios. A varios ahí. Este auto seguramente, como te decía, seguramente llevaba a alguien muy importante del gobierno inglés, porque salió realmente muy rápido de ese lugar, que es Downing Street, la residencia del primer ministro, el 11 de Downing Street, que antiguamente, o hace algunos años atrás,
se podía visitar incluso hasta al lado de la casa. Bueno, ahora ya hay vallado, como vemos allí, algunas rejas, no se puede pasar de allí, la policía es muy celosa, los bobbies, como le dicen, Sí. allí, son muy celosos. Bueno, el clásico teléfono rojo que está en las calles de Londres, Ajá. no podía faltar en este raconto de imágenes. Estos son los Beef Beacher, que son aquellos que cuidan la Torre de Londres. Claro. De hecho, viven allí en ese lugar. Bueno, también una foto con ellos. El cambio de guardia es otro también espectáculo aparte en la Torre de Londres. También allí. Un paseo por el Támesis en barco cuando fuimos al meridiano de Greenwich. También pude conocer ese lindísimo lugar. También muy lindo pasear por el Támesis. Mirá vos. Ese es también como una foto El de meridiano color. cero. Claro, es uno de los tantos museos. Es el primer shopping que hay en el mundo. El primer shopping que se construyó en el mundo, como lo dice allí el Claro. cartel en First inglés. shop in the world. Después, Está ahí en Greenwich, ahí cerquita, porque 0000. sí, Está en el mismo lugar, sí. Claro. Eso es justamente en la línea del meridiano, ¿sí? Que es una línea de metal que están en los diferentes lados. De este lado de la pantalla está, de uno de los lados, mejor dicho, está lo que es la ciudad de Buenos Aires, indicado la latitud donde se encuentra exactamente la ciudad de Buenos Aires y obviamente otras capitales del mundo, exactamente. Bien. Esa es la vista justamente desde el meridiano de Greenwich. Una anécdota de color que nos ocurrió en el meridiano, también mucho calor en Londres, unos 32 grados, que difería mucho de la primera semana que eran 20 grados, ¿sí? Que justamente a partir de las 15:45 horas de allí de Inglaterra, se podía sacar solamente una foto por visitante en ese lugar, justamente en el meridiano. Pero un señor, un árabe o musulmán, se sacó unas 20 fotos aproximadamente. Primero una él, después con la familia, así en fila. Después se intercambiaban de lugar. ¿Cuál es la razón por la cual no quieren que se saque más de una foto por visitante? Porque había muchísima gente visitando para ese dar lugar para a agilizar, otros. claro, bueno. Y hasta bien. tuvieron que sacarlo con la seguridad a este buen hombre porque no se quería ir. Decía, una foto más. Bueno, obviamente no le tocó una foto más. Esto es Wimbledon. El ingreso a Wimbledon, donde fui el viernes anterior a mi vuelta a estos pagos. No había torneos, tampoco pudimos ingresar. La Catedral del Tenis Mundial. La Catedral del Tenis Mundial, el All England. No pudimos ingresar a las canchas porque estaban aseando todo el predio, claro, luego de algunas semanas con mucho trabajo. ¿Te sacaste una foto con Usain Bolt? Usain Bolt. Sí, señor. Yo hice 9:57 de tiempo. Bueno, le gané a Bolt. Pero bueno. ¿Qué te corría, la señora mayor de Gales? Sí, señor. Esta es la parte deportiva del Museo Madame Tussauds. ¿Sí? Un museo con diferentes estatuas de cera. Que tuvimos que hacer 3 horas de cola en ese lugar para poder ingresar. Bastante. Mucha paciencia. Mucha paciencia. Británica. Paciencia británica. Y de todos los países también. Esto es a la vera del Támesis, cerquita del Ojo de Londres, como para que uno pueda apreciar diferentes artistas callejeros. Así, esta señora con, ya te digo, 35 grados de calor, con un disfraz de gato, en ese caso, adentro de algunas cajas. ¿Sí? Un mini teatro. Un mini teatro. Micro mini teatro. Micro mini teatro. Algunos personajes también vestidos de teléfono, de esos teléfonos rojos, también se los veía. Uno decía el calor, ¿no? Pero bueno, también estaban trabajando esa gente. Este es el grupo viajero, ¿sí? En el Ojo de Londres, que allí está la vista espectacular. Subieron a uno de los... A uno, sí, justamente esas cápsulas. Vas muy lento, no te pasa nada. Allí está Buckingham Palace, visto desde arriba, también para apreciar también la forestación, ¿no? que lo circunda. A ver, hay más fotos, bueno, del Támesis, ¿sí? Otro de los lugares tan lindos que tiene Londres.
El Ojo de Londres, la última La foto. última, entonces, el Ojo de Londres. Bueno, muy bien. Bueno. Qué bien, che, Para qué lindo lugar. ¿Te recordás qué altura tiene? ¿Desde qué altura podés ver en su máxima No recuerdo expresión? en estos momentos la altura, pero es muy alto. Es Muy alto. ¿no? Se ve los edificios que mostrábamos A ver, antes. vamos a ver. También, vamos a sí, de mostrar la Liverpool. Un curiosidad pequeño presente de Liverpool. Mirá lo que trajo Pedro de Liverpool A para ver. todos los fanáticos de los Beatles. Mirá. De los Beatles. Vamos a Mirá. tener que apagar la luz. La luz, sí. Vamos a tener, Ahí está. no sé en qué. Ahí Ahí está. está. Bueno, a ver. Ahí está. El zoom por ahí nomás. Ahí se ve The Beatles. Ahí está. Dice, ¿eh? Los Beatles. Espérate, que me tengo que acomodar porque estoy Ahí está, al ahí está. revés del espejo. Vos apagás y no se ve. Prendes Y se ve. y ¿a quién tenés? A los El fabulosos logo. 4. El logo de los Beatles. fantásticos De Liverpool. Los Beatles cuatro de fantásticos. Liverpool, sí. Sí, señor. Muy lindo, muy bonito, una Lindo curiosidad. recuerdo. Es una proyección lumínica Ujú, exacto. de este bolígrafo que dice The Beatles Story, Ujú. Liverpool, precisamente. Muy bonita, muy Ahí bonita. Pedro, bueno, supongo que lo has disfrutado Sí, muchísimo. una experiencia realmente maravillosa, como decía antes. Que aprendiste un montón. Aprendí un montón de cultura, de historia, porque así, si no aprendes historia es porque no querés. Claro. Porque a cada paso tenés historia, algo que te vincule con la historia de ese lugar donde le estás visitando. Y también lo bueno, aprender idiomas, ¿no? También algo más sobre el idioma, más allá de que uno por allí lo practique o no. Que hay que vivenciar los modismos y las costumbres en el Exactamente. lugar. Hay muchísimas palabras, porque yo voy a inglés aquí en Medanos, pero hay muchísimas palabras que no las conoces. Y te sirve también muchísimo para aprender. Fue una experiencia realmente Los enriquecedora idiomas- en todo sentido. Los idiomas están vivos, son dinámicos. Los modismos y las cosas locales únicamente se Ujú. vivencian en el lugar. Ese lugar. Así que está claro que debe haber sido una muy buena experiencia. Y además, más allá de hablar en la escuela o en el colegio, en la residencia en donde estábamos, también tener que desenvolverte para cuando pedías algo de comida o en la vida diaria, ¿no? Claro. Porque si bien hay muchos españoles y demás, no son todos. Pero Claro que sí. son, dentro de todo, un poco más tolerantes que los franceses. Los ingleses te ayudan. Son ayudan, atentos, sí. en la calle son muy gentiles, De te hecho. guían, te ayudan, tratan de hacer el esfuerzo de comprenderte. Los franceses, si no le hablas en francés, olvídate. No, olvídate. De hecho, me vino bien tu pie, porque en un hotel, durante la primera semana, nos encontramos con dos señoras. No pasó nada con las dos señoras, por las dudas, claro, ya. Yo ya empiezo a dudar, ¿qué querés que te diga? No. ¿Y que eran señoras mayores? Sí. Más dudas todavía me genera. Más dudas me genera. Que nos empezaron a hablar, ¿sí? Al grupo. Y te enseñaban también, querían ayudarte a que aprendas algo Claro. más sobre el idioma, así que también está buenísimo. Fue una experiencia buenísima. British lindísima. Go Home. British Go Home. Ya, De eso. Malvinas Argentines. No lo digas No. allá porque por ahí se tornan un poco. Ah, no. Con ese tema, digo, por ahí se torna un poquito difícil la cosa. Sí, Pero bueno. no, realmente la Bueno. pasamos muy bien. Gracias, Pedro, por tu visita, Por por favor. las fotos que has traído, por esta experiencia que nos has comentado. Esperemos que muchas más personas puedan participar de cosas semejantes aquí en nuestra localidad, porque eso también nos enriquece a nosotros, aquí localmente. Te agradezco a vos por haberme cedido este espacio para contarle un poquito a la gente esta vivencia realmente muy linda. Muy bien. Y ahora sí, entonces, agradecidos por la visita de Pedro, nos vamos a una tanda final en la que a la vuelta te mostramos cuál es el producto con el que estábamos jugando y ya sorteamos y nos vamos a dormir en esta noche fría, ideal para acercarse a la camita a casa después de haber tomado, ¿por qué no?, un lindo café. Bien, vamos a la tanda.